Esto es No era el plan, un podcast sobre el lado B del marketing. Hoy tenemos una invitada que dice que su empresa la eligió a ella y que su misión es hacer visible lo invisible. Estoy muy contenta porque es nuestra primera invitada. Ella es Carla Brunetti, dueña y CEO de Interlim. Así que bienvenida, Car, gracias por venir. Gracias, qué honor. Estamos re contentas. Primero vamos a hacer algo que a Car no le gusta, que es... Ella manda al frente. Ya nos avisó que no le gustaba y dijimos, bueno, esto es un poco que no sea el plan, ¿no? Lo que surja. Sí, check-in, ¿cómo llegamos? ¿Cómo Aparte llegamos siempre llegamos hoy? mal. ¿No? ¿Cómo llegamos hoy? Hoy llegamos primero muy entusiasmadas por tener una primera invitada, poder brainstormear estas charlas de café que se han vuelto. Antes que nada, gracias por el feedback porque nos ayudan a mejorar. Queremos seguir escuchando el feedback y tener una invitada que pueda venir a contar su experiencia en el marketing, pero otras cosas también. Así que yo vengo entusiasmada con esto. Ay, qué honor. Qué presentación. ¿Vos cómo llegas, Car? Bien, tranquila. Un día largo, pero bien, tranquila. Sí, es un día largo, para mí también lo fue. Yo iba a decir que llegué con olor, ya le dije a las chicas, porque llegué con olor. Tengo un parche chino, llegamos tarde también, sí. Sí, mi culpa, perdón, digo públicamente. Tengo un parche chino porque me contracturé, estaba así cansada todo, pero bueno, ya llegamos acá y cambió el mood totalmente, así que estoy contenta, muy emocionada también de tener nuestra primera invitada, porque además un poco la idea es que no sea solamente puertas adentro esto de las agencias, sino también traer a directores de marketing, gente que lidera empresas y que puedan hablar de marketing, pero desde el otro lado, y que también se genere un poco esos diálogos que tenemos nosotras con las empresas, porque sin duda el objetivo de esto es como traer un poco la realidad del detrás de escena. Y las experiencias de otros, porque nuestro podcast habla de nuestras experiencias. Siempre decimos no tenemos teorías, no queremos meter acá nuestras propias reglas, sino contar cosas que hemos experimentado y que mejor que compartirlo y contar otras experiencias también. Así que bueno, Car, queremos que te presentes, que cuentes un poco quién sos y me interesa mucho esto que nos dijiste el otro día, por eso lo usamos para la presentación. ¿Por qué decís que Interlim te eligió a vos? Interlim claramente me eligió y tiene que ver un poco también con el nombre de ustedes, el nombre del podcast. No era el plan yo tener una empresa de limpieza, ni cerca. Pará, y ahí te hago una pregunta en el medio. Contanos un poco qué es Interlim, porque yo te presenté a vos, pero no conté sobre Interlim. Es una empresa donde hacemos visible lo invisible. Siempre me gusta presentarlo así, pues somos una empresa realmente que ofrecemos servicios de limpieza corporativa. Y desde ese lugar es que hacemos visible lo invisible, tratamos de visibilizar el trabajo duro que hay atrás de lo que después se ve como un espacio limpio. Hay mucho trabajo atrás antes de llegar a que todas las personas puedan transitar, vivir y trabajar en un espacio que obviamente tiene que estar limpio. Y bueno, Interlim llegó a mí en el momento menos pensado. Yo me fui a dormir siendo ama de casa y me desperté siendo empresaria. Literal. Un día me desperté y era dueña de Interlim. Estaba transitando mi separación y en esa transición Interlim ya existía como empresa, como nombre, claro, ¿no? tenía su nombre, tenía su logo, estaba en funcionamiento con un nombre, un logo de un par de clientes. Y bueno, en esta transición personal también, bueno, difícil, mi ex marido me ofrece hacerme cargo de la empresa, porque bueno, en el grupo de la empresa de él, de seguridad, era algo que no le estaban como pudiendo dar el tiempo y la importancia y todo lo que necesita una empresa en sí. Así que bueno, entre más miedo que felicidad y que seguridad de donde me estaba metiendo, tomé ese desafío. Y acá, perdón, una pregunta antes porque... Claro, vos tenés estudios previos, otros trabajos, pero contanos un poquito de eso, porque claro, arrancás a tener una empresa, pero ¿de dónde venías? Mi formación es en administración hotelera y en marketing. Trabajé muchísimos años en ese rubro. Todo lo que es servicio me atraviesa desde el inicio. Ahí tenés un vasito de agua, por las dudas.
Así que bueno, trabajé muchos años en lo que es el rubro de servicios. La administración hotelera es lo que me apasiona y lo volvería a elegir. Así que lo que es prestar servicios y prestar servicios en excelencia, no hay margen de error en hotelería. Me formé de esa forma. Así que lo pude trasladar sin darme cuenta a Interlim, a lo que es los servicios de Interlim. No era el plan. Claramente no era el plan. No, ni cerca. Y además, ahí yo quiero hacerte otra consulta porque cuando hablamos del origen, vos decís, me fui a dormir ama de casa y me desperté empresaria. No solamente arrancaste con una empresa de la cual ahí se estaba pudiendo hacer cargo en ese momento, sino también en qué momento arrancaste. Arranqué fines del 2019, principio del 2020. Porque nada estaba planeado en ese momento. Nada estaba planeado, no se sabía obviamente lo que venía en marzo del 2020. Recordemos, pandemia, ¿no? La pandemia, exactamente. Entonces, cuando yo tomo la empresa, que ya tenía, como les dije recién, un par de clientes, de hecho, uno en el interior, tratando de entender qué era tener una empresa y hacerse cargo de una empresa. Perdón, ¿qué tamaño tenía la empresa en ese momento? En ese momento eran un par de empleados. Literalmente era un par de empleados. Pero bueno, empiezo a entender qué posición tenía que ocupar yo, qué significaba hacerse cargo de estos clientes que ya estaban en funcionamiento y había que continuar. O sea, la empresa tenía que seguir funcionando y en forma paralela yo entender qué estaba haciendo, qué estaba pasando, cómo tenía que hacer, qué significaba formar equipo, qué significaba llevar a cabo los clientes que ya estaban de alguna forma, este par de clientes y este par de empleados. Así que fue todo como en paralelo. Era aprender, asimilar el puesto, que me costó muchísimo, transitarlo, bueno, seguir, armar procesos, armar equipo, armar todo. Y en marzo del 2020, o sea, al mes, viene la pandemia. Y como si fuera poco, éramos considerados esenciales. Entonces, de repente, yo tratando de entender qué había que hacer, todos confiaban en nosotros. Era un momento súper difícil porque nos llamaban para que vayamos a desinfectar sus espacios. O sea, los lugares... Importante. Súper muy difícil. relevante. Súper difícil porque sinceramente nadie sabía muy bien qué pasaba y qué había que hacer. Y de repente confiaban en nosotros para que esos espacios se transformaran en espacios seguros. Sí, no, total. Así que doble desafío. Sí, tenía poco cuando lo tomé. Bueno, se sumó esto. Y me imagino que la demanda habrá aumentado en ese momento. Porque bueno, gente especializada en generar espacios seguros, digo... No. Sí, obviamente los espacios de corporativos, que es donde nosotros, en nuestro core business, estaban cerrados. Así que los que nos convocaban y los que nos llamaban y los que nos pedían nuestro servicio pasaban a ser particulares. Así que bueno, fue todo aprendiendo, todo. Yo aprendí todo lo que significaba este mundo corporativo transitándolo. No hice el camino, siempre digo, no hice el camino correcto y perfecto que cualquier CEO o dueño o líder hace. Yo fui de 0 a 100 en nada. Fue un por 1000 automáticamente. Como les digo, la empresa tenía que seguir funcionando, teníamos que seguir, obviamente, consiguiendo más clientes porque había responsabilidades que asumir, había tareas, había todo lo que se supone que tiene que funcionar de un día para el otro. Pandemia por medio. Bueno, se transitó todo ese año. Cuando se empieza a abrir un poco lo que es la pandemia, ahí empezamos a crecer. Yo necesitaba crecer como equipo. Empezás a buscar nuevos clientes. ¿Cómo es que, y puedo introducir acá el marketing, digo, cómo empezás a trabajar esto de conseguir nuevos clientes y cómo el marketing te atraviesa y qué relevancia? Bueno, muchas preguntas juntas, pero yo iría más por el lado de cuáles fueron esas primeras acciones que hiciste para conseguir estos primeros clientes. A ver, si hay algo que yo siempre tuve claro, no tenía claro cómo iba a hacerlo, pero sí siempre tuve claro que, bueno, sí, como dijeron ustedes al principio, Interlim me eligió a mí y era por esto, ¿no? No tenía al frente una empresa que vendía saleros. La verdad, tenía una empresa que ofrecía servicios de limpieza, en donde quien visibilizaba ese servicio eran los operarios, quienes llevan a cabo el trabajo de la limpieza. Entonces dije, esto
esto es un montón, esto es fuerte, yo tengo que hacer algo con esto, tengo que realmente visibilizar este trabajo. Y ahí surge también, después de mucho tiempo, la frase, hacemos visible lo invisible. Entonces una frase que tiene impacto, pero que además traduce perfectamente, porque una cosa que yo me acuerdo cuando hiciste la charla de Forbes, cuando el trabajo está bien hecho, nadie lo nota, pero sí lo notan cuando el trabajo está mal hecho. ¡Qué importancia! Exacto. Y yo lo tomé desde ese lugar, el desafío. Porque es así, yo dije, empecé como a involucrarme, meterme, dije, va por acá, entonces el marketing tiene que ir por acá, yo quiero realmente que vaya por acá. Si tengo esta oportunidad en mis manos, Interlim vino a mí y me eligió, es para que yo pueda visibilizar todo este trabajo que hay detrás. A ver, cuando se llega a un espacio, en mi caso particular es un espacio de trabajo, atrás hay un montón. Hay personas, hay procesos, hay KPIs, hay certificaciones, hay estándares, hay protocolos. Entonces dije, bueno, tengo que visibilizar esto, tengo que poder realmente mostrar a las personas y ponerlas en primera línea, así como estuvimos en pandemia en primera línea y éramos considerados esenciales, bueno, lograr que eso se pueda mantener, se pueda mostrar, se pueda visibilizar y que seamos socios estratégicos de nuestros clientes, porque a su vez está demostrado que en un espacio limpio reduce el ausentismo, mejora el clima laboral, aumenta la productividad. Entonces dije, es mucho lo que hacemos, hay que mostrarlo esto, hay que empezar a trabajar. Y obviamente el marketing ahí es donde había que llegar, desde el marketing, desde la comunicación, lo que no se comunica no se conoce. No se ve. No y se ahí ve. creo que tiene mucha influencia como de dónde venís de información, porque a nosotros nos pasa mucho que a veces viene una empresa y que el único objetivo que tiene es, bueno, hacemos todo esto, tenemos todos estos clientes, a veces le da súper bien y no necesitan el marketing para vender, sino para visibilizar eso que hacen y no lo cuentan, no saben cómo contarlo, no tienen tiempo, no tienen equipo. Entonces, ¿cómo crees que influyó en Interlim el contar, porque creo que es algo que está desde las bases, el visibilizar lo invisible, ¿no? Contar lo que hacen, cómo lo hacen y cuál es la relevancia del trabajo? Los primeros años de Interlim claramente fue muy puertas adentro, porque tenía que primero encontrarme yo en ese mundo, exactamente, me tenía que encontrar yo como empresaria, como dueña de Interlim, así que fue muy puertas adentro y también tratando de formar todo lo que se necesita, ¿no? Equipo, personas, con sus procesos, sus... Porque hoy, ¿cuántos son en Interlim? Hoy somos 50 personas. 50 personas. 50 personas en total. Tranqui. Sí, un regalo de la separación. Sí, nada, fue una semillita que obviamente después había que regarla, mantenerla y que no es fácil, o sea, para llegar a ese número, siendo justamente, no era el plan tener una empresa, sino que de repente te hiciste cargo de algo, es porque hay mucho trabajo detrás para llegar a ese lugar y sostenerlo también. Y además una empresa de 50, pero que tiene operarios en distintas empresas, en distintas partes del país también. Exacto. Y al principio cuando lo tomé, estábamos solamente este par de clientes que ya estaban en Interlim y que había que seguir dándole operación, estaban en el interior, estaban en Río Negro. Claro. O sea, ¿algo más? Aprendiste de cero a gestionar en Río Negro directamente. Exactamente. Obviamente, cero presencialidad o en ese momento muy difícil poder viajar, estar allá para entender el negocio, para poder estar cerca y demás. Así que bueno, los primeros años sí fueron muy puertas adentro y después cuando ya estaba todo más o menos armadito dije, bueno, sí, tengo una empresa. Soy dueña de Interlim. Cuando me cayó la ficha, dije, bueno, ahora sí, hay que salir a mostrar esto, hay que salir a contarlo. Quiero salir a contarlo, quiero mostrar todo el trabajo que hay atrás de todo esto. Y el beneficio. Porque es esto que vos decís, no es solamente es un espacio seguro, que también genera que vos estás en un lugar que está cuidado, que hay alguien que se está ocupando por vos para que estés bien, laburando en un buen clima laboral, porque la limpieza es fundamental. Pues si vos Generamos impacto desde todo sentido. Desde todo sentido, iba a decir. Exactamente. Y hay mucho para hacer. Yo no es que simplemente voy y ofrezco la limpieza en tu empresa, listo, y
no pasa más nada. No, pasa mucho alrededor y desde ahí es donde tomé esto de, bueno, sí, Interlink me eligió para mucho más que ir y hacer la limpieza en las empresas. Y ahí abarca el marketing desde todas sus Ahí aristas. yo quería volver un poco antes de ir a la parte del propósito, que me parece que es algo que ya viene asomando y es hacia donde queremos ir. Es, bueno, volver a esta pregunta inicial de cómo fue, o sea, si fue al mismo tiempo esto que empezaste a contar sobre Interlink, empezaste a visibilizar el trabajo que hacen, al mismo tiempo que empezaste a salir a buscar clientes. Porque acá hay dos partes del marketing, ¿no? Por un lado, la identidad de la marca y la comunicación de la marca, y por el otro, salir a vender. ¿Cómo fue? ¿En qué momento empezaste y cómo empezaste? Primero fue salir a vender, obviamente, porque cuando tomó la dirección, como les dije al principio, había un par de clientes nada más y eso había que seguir fomentándolo, había que seguir manteniéndolo, había que seguir sosteniendo esos sueldos, esas responsabilidades y todo lo que eso implica. Así que fue salir a buscar clientes. Y después, bueno, fue esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a mostrarlo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué impacto generamos? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué hay atrás de todo esto? Y ahí te pregunto algo. Cuando vos decís salimos a buscar clientes, puntualmente, si hablamos de acciones, ¿cuáles fueron esas acciones iniciales que se realizaron para salir? Porque creo que esto, todas las personas que tenemos un negocio, hemos salido a buscar clientes para que el negocio exista ya de por sí. Pero las estrategias son diversas y además se adaptan a las posibilidades que tenés en ese momento, al contexto y, bueno, también de dónde venís vos y cuáles son tus ideas. ¿Cuáles fueron algunas de las primeras acciones que hiciste para empezar a conseguir nuevos clientes? A ver, varias en paralelo y en simultáneo, como siempre. El tema de las redes obviamente ayuda un montón. No tenía LinkedIn. Yo no tenía LinkedIn. Así que, bueno, en primera instancia fue abrir el LinkedIn a empresa, fue abrir mi LinkedIn personal, fue trabajar mucho en mi marca personal, lo que hoy está bastante en auge y se escucha mucho. Yo ya lo hice hace un par de años porque quería justamente estar como mucho más formada y preparada para salir a contarlo. Ahí, bueno, empieza a surgir mi LinkedIn personal, en donde contaba no solamente los servicios que ofrecemos, sino, bueno, el otro lado, el lado de empresaria, cómo veo yo, cómo vivo yo, qué es lo que pasa, qué significa estar al frente de una empresa, con qué me encuentro, con qué desafíos. Bueno, todo eso mostrarlo también, porque forma parte de. Después, bueno, llegar a los clientes también desde el lado de educarlos del servicio que estaban tomando. Entonces, bueno, llegar a nuestros clientes a través del newsletter, contando qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué más pueden obtener de nosotros, desde dónde también los podemos ayudar. La importancia del servicio, exacto. El beneficio del servicio para sus propios empleados. Interlink está en tu espacio y ¿sabes todo lo que significa que nosotros estemos en tu empresa limpiando? Bueno, significa esto. Es un valor agregado para la empresa. Exacto. Entonces fue, creo yo, ¿no? Como esto que yo te preguntaba, como ¿qué empezó primero? Si el contar o acciones para salir a buscar clientes, creo que fue muy de la mano, porque una de las estrategias de la que estás hablando es comunicar, que te elijan por ese valor. En servicios para mí es súper importante dar a conocer tus valores, tu cosmovisión, porque tenés otro trato con el cliente, tal vez más cotidiano, y el servicio va mucho de la experiencia, entonces qué mejor manera que te conozcan que contando un poco sobre quién sos, cuáles son tus principios, cuáles son tus valores, y si quieren nos metemos en eso. Sí, Una de las razones por las cuales invitamos a Car, no solamente porque hace un marketing maravilloso y lo vemos sobre todo en su marca personal, es porque creo que tenés formación en esto, no sé, tal vez estoy inventando, pero en hablar, en comunicar y demás, pero así todo sos muy genuina. Entonces, eso fue una de las cosas que también nos entusiasmó, que tu marketing va desde un lugar de propósito, desde un lugar de genuinidad. Me encanta también esto de visibilizar. Creo que aporta mucho más que solamente si caemos en los estándares de, bueno, cuáles son las acciones de marketing que tenemos que hacer. Y me parece que el propósito es algo muy motivador, muy importante de la empresa, que no solamente tiene un propósito hacia el cliente, sino interno. No sé si querés contarnos un poco. A ver, encontré en este transitar y en estos pocos años
encontrar realmente mi propósito personal, que obviamente es trasladado inevitablemente al propósito de Interlink, van de la mano, que es dejar huella. Yo dejo huella en todo lo que hago diariamente y se traspola a Interlink. Dejamos huella a través de todo esto que les estoy contando. Y de ahí también salió la frase de hacemos visible lo invisible. Dejamos huella, ¿por qué? Porque estamos dando... todo el tiempo generamos oportunidades de trabajo. Es un rubro muy cambiante, a diferencia de tal vez otros rubros más fijos o más estables. Este de por sí es un rubro que tiene mucha rotación. Tiene rotación de gente, pero porque hay clientes nuevos, se necesitan operarios nuevos. Después se bajan clientes, hay que disminuir el personal. Se rotan, cambian, entran, salen. Listo, entonces desde ese lugar yo estoy todo el tiempo generando oportunidades de trabajo. Oportunidades desde un lugar que tal vez es el primer trabajo formal que una persona tiene. La primera vez que tiene una tarjeta para poder cobrar su sueldo en un banco. La primera vez que puede sentarse todas las noches y cenar con su familia y decir... tengo un trabajo, y trasladar eso a sus hijos, y eso es exponencial porque después eso se sigue trasladando. Eso lo charlábamos justamente en una reunión hace poco, el impacto que tenemos desde ese lugar, ¿sí? No solamente para la persona, sino para la familia. Exacto, y todo lo que implica hoy por hoy poder tener una oportunidad laboral donde se lo escucha, se le da la importancia que tiene, se le explica realmente la importancia que tiene el trabajo y esa persona cuando va a realizar el trabajo. Entonces y ahí fui entendiendo todo eso de a poco, y ahí es donde digo, bueno, estamos dejando huella. Hay mucho más, y la verdad que realmente lo siento así, lo llevo así, y se traslada a todo el equipo. Si ustedes charlan un día con el resto de mi equipo, y lo más probable es que estén hablando muy parecido a como yo les estoy hablando, porque eso se va trasladando. Por otro lado, ¿qué pasa? No están las 50 personas en el mismo espacio físico que estoy yo. A diferencia de tal vez otros rubros, trabajan de los 50, 45 están afuera. Entonces también lo difícil que significa eso, ¿no? Bueno, ¿cómo traslado la cultura de la empresa a trasladarla? Porque si todo queda en la oficina, el que está prestando el servicio y el cliente ve al operario, no me ve a mí todos los días. Y yo necesito que eso le llegue en el eslabón a toda la cadena. Porque te representan. Exactamente. Representan en la empresa. El operario que se ve es Interlink. Así que tienen que representar tu cultura. Y hay un trabajo fuerte de identidad, de cultura, y que ese propósito, bueno, sea visible para tu equipo, porque es un propósito que todos están como trabajando, todos lo están llevando, que finalmente lo ve el cliente, pero también ellos mismos en su día a día. Sí, se contagia, se traslada, se comunica, no hay forma si no existe esta comunicación de distintas formas. Obviamente, después ya entramos en las particularidades de cómo comunica una empresa, pero claramente tiene que estar para ser sostenible en el tiempo. Si no, se rompe. No, y además, algo que me interesa destacar de acá es que muchas veces hablamos de identidad de marca y se piensa que es solo para afuera. Pero qué importante es, sobre todo cuando das servicios, que esa identidad esté muy bien construida puertas adentro. Porque en servicios, cada persona que trabaja con vos y que tiene contacto con el cliente, sea cual sea la tarea que hace, es la cara de tu empresa. Es la cara de tu empresa, y eso sí, si no estás vos ahí para dar, porque vos seguro tenés, contacto con el cliente, pero después en la diaria, el que tiene el contacto es el que está ahí presente. Sí. Entonces, súper importante todo el trabajo interno de comunicación interna. Y es como vos decís, la identidad es el todo, es lo que se ve y también puertas adentro, es el corazón. Y el trabajo en equipo es fundamental porque, como les dije recién, si no se rompe, no hay manera de mantenerlo y de sostenerlo si no están todos los chicos trabajando en equipo. Yo no podría sostener Interlink, obviamente, si no cuento con el equipo que cuento. Claro. Yo pude, obviamente, llegar hoy a formar parte de 50 familias, conformar una empresa con 50 familias, gracias a que el equipo obviamente confió, creyó y eligió también este mensaje, acompañarme en este propósito. Pasa por ahí.
pasa por ahí. El equipo que me eligió al principio, el que está hoy, y el que seguramente va a estar cuando sigamos creciendo, tiene que acompañar desde ese lugar, tiene que sentirlo como lo sentimos todos nosotros, porque si no, no hay forma de sostenerlo teniendo operarios en Río Negro, teniendo operarios en zona norte, en zona oeste. Perdón, acá trabajando el propósito, una preguntita más solo para hablar de los programas, ¿no? Un poquito, pero me parece sumamente interesante. Forma parte de la... Claro, a ver, también de repente, bueno, vamos uniendo puntos y dije, yo necesito todo el tiempo estar contratando. Hay muchos programas de vinculación laboral que buscan, obviamente, generar esta articulación con empresas. Bueno, me sumé a estos programas y de repente me encontré que estaba también ayudando desde ese lugar a personas en situación de calle, pudiendo ingresar a la empresa y tener un empleo formal y que ese sea el puente para poder volver a insertarse socialmente. Y el otro día escuché también que estás contratando gente más 40, más 50, no me acuerdo cómo era, pero eso me parece súper importante también. Exacto, sí, dar oportunidades también a personas de más de 40 años que muchas veces ya se encuentran con que tienen las puertas cerradas o les es mucho más difícil. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema con el tema de la edad o del género. Así que tenemos cuando al momento de contratar, bueno, salimos también a comunicar eso. Claro. Si no lo comunicamos, no se sabe. Personas en situación de violencia de género también, personas en situaciones o que viven en lugares más vulnerables, situaciones en que les cuesta más que alguien les abra la puerta, que alguien los escuche. Bueno, nosotros tenemos esa posibilidad de poder dar trabajo. El trabajo está abierto para todos y ahí nosotros estamos siempre escuchándolos mientras crean en el propósito de nuestro propósito, por supuesto, la oportunidad va a estar. Y ahí yo justo quería volver a la parte de la cultura, porque estamos hablando de propósito, estamos hablando de cultura, y me gustaría preguntarte, con un equipo tan grande y con gente que está en distintos lugares, no están todos en el mismo lugar, ¿cómo trabajás vos la cultura interna? A ver, eso es genial y lo charlamos un día en una reunión de equipo. Siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo hago para bajar en este documento? Que lo pego en la pizarra, lo mando por WhatsApp, pero no solo bajarlo y hacer que se incorpore, es muy difícil. Y mientras pensaba en el cómo hacerlo, me di cuenta que ya estaba instalada la cultura. A ver, la cultura, ¿qué es la cultura organizacional? Es que todo funciona cuando uno no está. Claro. Si yo no estoy, la empresa funciona. Y ahí vuelvo a lo de formar equipo. Es que es fundamental el equipo que te acompaña. Es parte de la formación de una empresa. Sola, claramente, yo no puedo estar en todas las áreas, en todos los lugares al mismo tiempo. Yo necesito del equipo. Y esto se fue formando, se fue creando, se fue sintiendo y ya se formó la cultura. Y qué importante esto que nos decías el otro día que charlábamos, que la cultura se vuelve en realidad hechos primero, ¿no? Que hablan por sí solos, pero además una repetición de mensajes, ¿no? Exacto. Que están respaldados en esos hechos, pero bueno, repetir, esta es la forma, que no por ser repetitivo, sino para que se incorpore, porque esos son los valores reales que vos querés transmitir y que estén en todos los eslabones de tu empresa. Exactamente, y que cualquiera de las áreas y cualquiera de los chicos que conforman el equipo pueden replicar lo que diría yo en ese momento y en ese lugar y en esa situación. Se crea la cultura, se come la estrategia. Hay una frase que dice eso y es así. Sí, totalmente. Y además que la empresa ya tenga su propia identidad. Sí. Que no sea Carla diciendo, sino Interlim hace de esta manera. La idea fue siempre salir del commodity. ¿Servicio de limpieza? Sí, vamos y limpiamos. ¿Qué nos diferencia de otras empresas de limpieza que todos van y limpian? Siempre quise como correrme de ser un commodity y entendí que va por acá. Va por este lado. Ahí yo ya logré como, bueno,
diferenciarnos, logré que el cliente nos elija porque hay un método, tenemos el método Interlim, tenemos procesos, tenemos certificaciones, tenemos un cómo lo hacemos. Y ahí cuando vamos y contamos un poco cómo trabajamos, automáticamente ya dejamos de ser un commodity, una empresa de limpieza, sino un socio estratégico que se mete en ese espacio de trabajo. Nosotros todos los días nos abren las puertas de su espacio. Todos los días nos metemos en las empresas de nuestros clientes y eso es confianza. Si una empresa, un cliente no tiene confianza en mí, es imposible sostener el servicio. Hoy limpiamos aproximadamente, estamos en 3 estadios de fútbol. Siempre me gusta como trasladarlo a ejemplos, todos los días, ¿sí? En proporción a la cantidad de metros que limpiamos todos los días. Y yo estoy en esos espacios absolutamente todos los días a través de todos los operarios que trabajan en Interlim. Si no genero confianza, eso sería imposible de sostener. Y eso, volviendo al marketing, que es como el foco un poco de este podcast, todo lo que vos estás contando tiene mucho que ver con el marketing. Porque de hecho, cuando vos estudias marketing, lo primero de lo que estudias que es el FODA. O sea, cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades de tu empresa. Muchas veces nos pasa a nosotras como agencias que hay marcas que son más desafiantes que otras para escalar. ¿Pero por qué? Porque el marketing primero se tiene que hacer puertas adentro, ¿no? Primero todo tiene que funcionar. Sí, total, o sea, la identidad de la empresa no es, lo hablamos cuántas veces, no es el logo, el color, la font, la identidad es mucho más. Es el cumplimiento también de la promesa, porque no solamente la identidad y la cultura, sino es si efectivamente ese diferencial vos lo estás logrando para que te vuelvan a elegir y para que confíen, eso se construye. Entonces, a mí me parece que entra como un poco parte de tu formación a cómo decidiste llevar la empresa. Y ahí te voy a hacer una pregunta más puntual. ¿Mirás los números en cuanto a ventas, leads, ventas? ¿Te metes en esa parte? Sí, la parte comercial es donde más me gusta. Más me gusta. Sí, y sí. Está la parte, es muy linda la cultura, el mensaje y todo lo que estamos hablando, pero no sería una empresa si no miramos los números, ¿no? No se sostiene, no se podría sostener como tal. Hay que mirar los números, la parte que más me cuesta, la parte que menos me gusta, pero bueno, sí, hay que estar. A ver, en estos años pasé por todas, no fue todo color de rosa, ni mucho menos, pasé por todas las situaciones que se pueden pasar, como les dije al principio, en un %, de velocidad, aprendí muchísimo, aprendí lo que había que hacer, aprendí lo que no había que hacer. Parte de esta era de los números, porque hay cosas que nos gustan y hay cosas que no, obviamente, no nos gustan todas las áreas, todas las tareas. Pero bueno, no tenemos el conocimiento en todas las áreas, con lo cual ahí como empresaria, y acá retomando un poquito otra de las preguntas que queríamos hacer, es que es difícil ponerse en no sé si es difícil o por ahí, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero ponerse en un rol de empresario y decir, bueno, esta pregunta, ¿no? De ¿cuándo vos te sentiste empresaria, ¿no? ¿O fue que desde el inicio arrancaste, de repente tengo una empresa, contaste todo este momento de aprendizaje? Cero. ¿Cuánto te costó hacerte cargo? Me costó muchísimo. Los 2 primeros años no lo sentía. Sentía que no era para mí, que yo estaba en el lugar incorrecto, que no podía hacerlo, que no sabía hacerlo, que no iba a poder. El síndrome de impostor, pero cada 5 minutos me parecía. Me han dicho que no iba a poder, me han dicho que si seguía así, si seguía escuchando a la gente, si seguía haciendo lo que había que hacer, no iba a poder. Obviamente me hizo dudar muchas veces. Pero había ese bichito de decir, ¿por qué no? ¿Cómo no se va a poder? Tengo que poder. Más ganas te dan todavía. Claro, y muchas veces me pregunté si no era realmente utópico lo que busco.
Es que es revolucionario, como vos decís, es un commodity, pero vos Bueno, claro, y es imposible que no en algún momento no me surja la duda, che, no será un montón lo que estoy queriendo hacer, ¿será posible? Porque obviamente hay muchos desafíos, en cualquier pyme sobre todo, hay muchos desafíos diarios, muchísimos desafíos diarios. Hay muchas decisiones que tomar por hora. Y que surgen, de repente, ¡pum!, aparece algo. Y hay que tener coraje, creo, y gestión emocional mucha, para poder seguir sosteniéndolo aún en tiempos difíciles. Porque en la mala es muy difícil tomar las decisiones sola. Sí. Sí. La famosa soledad del CEO es verdad. Gente que real. te asesora, porque puedes tener un asesor financiero, tenés el equipo, qué sé yo, pero la decisión final es suya. Bueno, primero, es lo más inteligente que podemos hacer, y eso es algo que también siempre se lo digo a los chicos, lo mejor que podemos hacer es formarnos de personas que saben más que nosotros. Sí, forma que sea dueña, CEO, líder, bla, yo necesito que mi equipo sepa más que yo, si no, me quedo yo haciendo las cosas. Así que eso en primera instancia. Y segundo, sí, a ver, va por ahí. Los primeros 2 años fueron re difíciles. La verdad que fueron re difíciles. De sentirme muy sola, de sentirme que esto, ¿no? Que me costaba un montón, de que no sabía qué había que hacer, de que no sabía cómo. Consumía mucho, como sentía que siempre me faltaba aprender algo más, consumía videos, mucho newsletter. Me suscribía a todos los newsletters, leíamos esto que te estabas desuscribiendo a algunos. Me desuscribí porque era un montón. Era un montón, no hay tiempo para aprender todo. Bueno, pero al principio sentía, necesito más para poder hacerlo bien y para poder sentirme segura. Y acá voy a meter opinión 100%, pero para mí es un sesgo de género también, esto de que las mujeres todo el tiempo tenemos que estar muy capacitadas para hacer las mismas cosas que un hombre. Punto número 1. Punto número 2, no sé si a ustedes les pasó, pero nosotras hablamos de cuando empezamos a llamarnos empresarias, porque a las mujeres nos da vergüenza decir eso. Yo decía, era una freelancer que pasé a tener una agencia. Sentís que sos una agrandada. No, claro. Sos una empresaria. Ay, pero mira. No, o que no te encaja ese estereotipo, porque no sé ustedes qué les viene a la cabeza, pero a mí, empresaria, se me viene un señor grande. Sí. ¿No? Como señor. Un señor, y yo no soy un señor. Entonces. Sí, llenar el formulario profesión. Empresaria. Ay, qué difícil. Sí. Pero bueno, nada, no puedo decir otra cosa, obviamente, que agradecer a quienes confiaron al principio en mí, cuando no había nada más que un ideal. Cuando muchas veces tal vez ni una misma confía, ¿no? Yo no confiaba en mí misma, no. De hecho, quise como, no puedo, toma, no me devuelvo. Pero bueno, primero, mi ex marido fue el primero que confió, que me dijo, vos podés hacerlo, si es lo que siempre quisiste hacer. Bueno, dije, ¿será? Probemos. Y bueno, pero me llevó como mucho tiempo lograr decir, bueno, sí, soy la dueña de la empresa, soy la CEO, la que maneja todo el equipo. Y ahí, bueno, esta decisión más inteligente de, captar personas que se nutrieran de mi sueño, que me nutrieran a mí con sus propios conocimientos. Esa es la fórmula. Bueno, este podcast también va mucho de contar nuestras experiencias y nuestros aprendizajes, y nosotras siempre para el cierre tratamos de hablar un poquito, ¿no? Como estas experiencias de vida o estos años, porque creo que nosotras tres también tenemos eso, como un par de años ya, liderando las empresas. Ahora hay un trend, no sé si lo vieron, que es 2026-2016. Ahora no, en realidad hace ya un tiempo, pero ahora volvió un poco, ¿viste? Como, ¿qué le decís a tu yo de hace 10 años atrás? ¿Qué le dirías vos a Carla de hace 10 años, de 2016? ¿En qué situación estabas? Visualizate dónde estabas en el 2000. Check-in. ¿Cómo sería el check-in de sacar? ¿Y qué le dirías vos con el diario de hoy? Ay, qué buena pregunta. ¿Viste? Me puse profunda. O sea, créetela que podés. Pero claramente, porque pude. Porque pudiste. Porque pude. Claro que sí. Difícil, muchas barreras. Difícil, pero no pude eso. Sí, créetela que se puede. Va por ahí. ¿Y qué aprendizajes crees que te dio a vos Interlim como empresaria y como persona? Porque creo que no es muy difícil como separar a veces el trabajo, sobre todo a nosotras que creo que nos atraviesa un montón el trabajo, de lo que sos vos como persona y tu formación en las emociones, en la gestión, en la forma de relacionarse. ¿Qué crees que te enseñó o que aprendiste de todos estos años? Un montón.
en todo aspecto, a nivel personal, y bueno, no puedo yo separarlo demasiado lo personal de lo profesional, pero esta cuestión de la escucha, de la paciencia, pero a mí me gusta mucho todo lo que es la enseñanza, ¿no? Y lo llevo a la empresa. Es más difícil que yo poder sentarme y enseñar desde mi lugar, desde lo que yo sé, porque como les digo, mi equipo en un montón de cosas sabe mucho más que yo, pero no aprendí tanto, cosas muy puntuales de contabilidad, economía, bancos, pero principalmente legales, esto de que vos decís, creértela. Pero sí, ¿no? de decir, esta claro. posición de... yo recordaba el día que nos conocimos en mesa que con una postura muy tímida, ¿no? De, bueno, yo tengo, ¿no? Y ahora de repente, ¿no? Esta comunicación. Sí, ahí fue, bueno, ahí hay mucho de lo personal. Me hizo madurar y crecer mucho desde ese lugar. Sacar el impostor. Sí, pero además yo creo que el creérsela no es solamente créetela que vas a poder cualquier cosa, porque la verdad es que no podemos cualquier cosa. Yo no puedo hacer un sistema eléctrico, no, por más que me la crea. Yo creo que va más por el lado de créetela que estás haciendo las cosas bien, porque cuando hablamos de profesionalizar y de crecer y demás, hablamos de formación, hablamos de contratar gente capacitada, y ahí yo vuelvo a traer el marketing, siempre ahí por la ventana entra. ¿Tenés equipo de marketing in-house? ¿O de qué maneras potenciaste tu negocio a través pasé por distintas etapas? Al principio, bueno, claramente, ¿no? Después cuando sí quise empezar a visibilizar y a mostrar y demás, aparte, bueno, marketing me interpela personalmente, sabía que había que hacerlo por gusto propio y porque sé que es por ahí que funciona. Es importante el marketing, decilo. Por supuesto que sí. Pongámoslo en palabras, por Dios, pero por supuesto que sí. Un caso de éxito. Es por todo lo que estamos hablando, de mostrar, de visibilizar, no hay forma sino. Así que bueno, sí, primero contraté una agencia, me hizo el trabajo que hacen las agencias de marketing, ahí se empezó como a mostrar un poquito más, a salir un poco más lo que hacía Interlim y quienes éramos. Armarte una plataforma de comunicación, ¿no? Porque vos ya tenías, bien hecha. Como ya tenías algunos canales abiertos, pero bueno, profesionalizar. Exacto, profesionalizarlo, todo lo que era el mensaje comunicacional, tanto en LinkedIn. Y todas mis ideas que volcarlas y que me las bajen a concreto y darles un orden. Todo el tiempo tengo ideas. No para. Mi cabeza no para y necesitaba alguien que me las entienda, que las baje y que las ponga. Que las implemente y que genere resultados. Exacto. Claro. Así que sí, obviamente en una parte de estos años de Interlim, sí, hubieron un par de agencias que me acompañaron a bajar mis ideas. Eso obviamente dio como un empujón muy grande a esta cuestión de visibilizar, desde las redes, desde el newsletter, desde la captación de leads, distintos canales, distintos métodos, distintas estrategias. Eso ayudó un montón. Hoy por hoy ya... Bueno, porque hiciste un cambio, hiciste una experimentación que también es viable de entender que las empresas tienen distintos momentos. Exacto. Y que además está bueno ir buscando distintos caminos e ir probando un camino que te funcionó y que después dijiste, bueno, quiero ir a probar ahora otro, que bueno, es un poco el camino de la marca personal, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sí, en ese momento sí sabía que lo necesitaba porque quería bajar muchas cosas y no sabía cómo. Obviamente no tenía yo la parte profesional y técnica que hacen las agencias. Entonces sí necesitaba de una agencia que me ordene, que me ayude también a entender qué era lo que yo misma quería y no sabía cómo abordarlo y cómo bajarlo y manifestarlo. Así que bueno, durante un tiempo me acompañaron, me sirvió muchísimo. Hoy está siendo como un poco más in-house el tema, tratando otra vez de, bueno, ver un poquito qué es lo que quiero, para dónde quiero seguir y cómo quiero seguir. Y bueno, pero con una base ya armada de toda una plataforma comunicacional. Exacto. Y de caminos ya probados que te permiten entender qué es lo que funciona. Exactamente. ¿No? Y qué es lo que no. Sí, me ayudó esto, ¿no? Como dijiste recién, armar la base, a entender
y a ordenar y ver por dónde querés ir, Carla. A veces me preguntaban, ¿qué es lo que querés Y hacer? amplificar la visibilidad, porque vos ya tenías algo, la base, la identidad, el propósito, pero bueno, lo que hace el marketing es eso, ¿no? Es visibilizar y amplificar ese mensaje que, bueno, hay veces uno va a amplificar de una forma más rápida y poder llegar a tus posibles clientes. Exactamente. Y ahí, como para cerrar, ¿no? Volviendo a esto de los aprendizajes, las experiencias, ¿qué consejo o recomendación le darías a alguien que lidera una empresa de servicios o un sector de marketing de una empresa de servicios en relación a esto, ¿no? Al marketing. ¿Qué aprendizajes te llevaste vos que le podrías recomendar a otra persona? En algún momento de la vida de esa empresa se necesita. Se encontrará, ¿no?, el momento ideal, oportuno, pero es necesario, pero al menos a mí en lo personal, a mí me sirvió, yo lo necesité para esto, para poder darle forma al negocio. Si no, era todo como muy desordenado, todo muy manotazo de ahogado y el mensaje llega distorsionado. No hay mucha vuelta. Si yo quiero transmitir procesos, estándares, certificaciones, pero lo transmito todo desordenado, el lead va a recibir todo desordenado. Necesitamos de la agencia para que nos pueda bajar esto a concreto y que el mensaje que nosotros queremos transmitir llegue como queremos, y eso lo saben ustedes hacer. Bueno, no le pagamos para esto. No salió, no era el plan que nos recomienda. No era el plan. Pero bueno, gracias, Car. La verdad, re felices de tenerte. Nos encanta Interlim, nos encanta tu propósito, nos encanta rodearnos de gente así y que además, sin pensarlo y conociéndonos, nos enteramos este lado tuyo marketinero que se veía que sabías. Pero bueno, a mí me sorprendió un montón y le dio mucha coherencia a todo lo que me imaginaba. Y para terminar, sí, vamos a implementar una sección nueva. Nueva sección. Ya. Sí, porque hay muchas novedades. Sí. Primera invitada. Una sección muy linda. Una sección muy linda me gusta. Donde traemos una palabra nueva, ¿no? Porque el otro día me la preguntaron y yo dije, esto ya lo habíamos pensado con Sim, vamos a implementarlo. Vamos a implementarlo. Y así que la palabra de cierre de hoy es lore. Muy bien. Me encanta. ¿Qué es el lore, Car? ¿Qué es el lore? ¿No sabes? Porque justamente el otro día yo hablé del lore y me dijeron, ¿qué es eso? Explícamelo. Y yo dije, qué buena forma de darle inicio a esta sección, ¿no? Me encanta. Porque en marketing dicen que hablamos mucho con palabras difíciles, raras, no sé qué. Esta igual no es de marketing. No es de marketing, esta no es de marketing. Con la juventud. Tiene que ver con la juventud. Yo consumo un poco de stream y también en el stream se usa. Sí. Pero bueno, lore... Yo dije, lo voy a explicar como a mí me parece, pero también busqué la versión de Gemini. Sí, muy bien. Para mí lore es contexto, pero contexto con un dejo de chisme, ¿no? Sí, Amiga, te tengo que contar el lore. Esa es como la frase. La interna. Ahora la van a empezar a usar. Yo ya la tengo incorporada. Ya la incorporaste. Sí, mi equipo la usa y bueno. La tuviste que incorporar. Bien. Por ejemplo, cuando yo otro día dije, vayan a ver el lore con Beltrán. Beltrán ni enterado, pero no importa, tuvimos un lore con Beltrán. Este chico Beltrán, dije. Bueno, nada. Sí. La definición de Gemini es, lore es el trasfondo o la historia o el conjunto de mitos y secretos, le damos profundidad igual, detrás de una historia principal. Me encanta. Lindo. El lore de nuestro podcast sería, ¿cuál sería el lore? Bueno, para el próximo. Te la dejo picando. Ya lo contamos, así que si no lo escucharon, vayan a ver el primero. Es correcto. Y de paso nos seguimos promocionando. Exacto. Bueno, gracias, Car, por venir. Perdón, quiero pedirle una cosita más, porque en el cierre de la charla, perdón, es que a mí las frases me quedan. Me parece re importante cerrar esto de lo que dijiste en la charla de Forbes. Qué importante, sí, por favor. Ok, que seguramente, siempre nos cruzamos con personas que hacen el trabajo de la limpieza en nuestras casas, en espacios públicos, en nuestros trabajos, en nuestras oficinas, así que siempre pido que cuando nos crucemos con ellos, nos detengamos un segundo, los saludemos y los felicitemos por el trabajo arduo y diario que hacen todos los días y que permite que nosotros estemos trabajando y transitando nuestros días en forma más cómoda. Muchas gracias. Hermoso, gracias, Car. Ay, gracias, chicas, un placer. Bueno.